Bueno, mi nombre es Fernando Juárez Esca, soy de Salta, Argentina, y trabajo en el Hospital San Bernardo. La idea es hablarles un poco de algunos tips del tratamiento para las fracturas del primer metacarpiano, el metacarpiano del pulgar. Las fracturas del primer metacarpiano representan el 10% de todas las fracturas del miembro superior, y si las comparamos con las fracturas por debajo del codo, llegan a ascender hasta un 41%. Técnicamente, el primer metacarpiano se caracteriza por ser más corto y ser más ancho que el resto de los metacarpianos. Esto, junto con su anatomía articular, le permite oponerse, como se puede ver en este video, fácilmente y tener gran amplitud de movimiento. La articulación trapecio-metacarpiana, a su vez, anatómicamente se caracteriza por ser una articulación bicóncava y convexa, y a mí me gusta compararla con dos papas Pringles que se articulan entre sí de manera enfrentada y opuesta, como se puede ver en la imagen a la izquierda. Esta articulación tiene características anatómicas peculiares como ligamentos palmares más gruesos que los dorsales y estabilizadores dinámicos como el abductor pulgar, que puede funcionar como un desestabilizador y desplazador en caso de fractura de la base del pulgar. En cuanto al mecanismo de producción de la lesión, es una compresión axial, como se puede ver en esta animación, donde las fuerzas de compresión cierran la articulación y colapsan la articulación trapecio-metacarpiana y producen la flexión del primer metacarpiano hasta producir la fractura y dando la típica deformidad en flexión del primer metacarpiano. Con respecto al diagnóstico, el diagnóstico puede ser hecho de manera sencilla con un par radiográfico de frente y perfil, y de acuerdo a la posición del pulgar, sea con mayor o menor abducción o mayor o menor flexo-extensión, podemos desplazar y ver mejor el trazo de fractura. Sin embargo, hay fracturas que son metafisarias en donde nos puede generar la duda de si tienen compromiso intraarticular y en donde la tomografía nos puede dar una mano al descartar este compromiso intraarticular, como en este caso. A su vez, la tomografía, al descartar el compromiso intraarticular o no, nos permite, por ejemplo, estas reconstrucciones en 3D, que se utilizan mucho ahora, nos permite tener un panorama donde vamos a poder colocar y apoyar nuestra placa de osteosíntesis en caso de así decidirlo. En cuanto a la clasificación, las fracturas pueden ser a grandes rasgos extraarticulares o intraarticulares. Las fracturas extraarticulares, a su vez, van a dividirse de acuerdo a su cercanía a la articulación trapecio-metacarpiana en diafisarias, es decir, las que están más cerca de la diáfisis, y metafisarias, las que están más cerca de la articulación trapecio-metacarpiana. La diferencia radica no solamente en el trazo, sino en su capacidad de desplazamiento, siendo las metafisarias proximales las que mayor capacidad de desplazamiento tienen. En nuestro medio, las fracturas diafisarias que recibimos son generalmente heridas por amulador. Yo trabajo en un hospital de agudo. Estas fracturas diafisarias generalmente tienen que ver con fracturas conminutas, y a pesar de que se ve una radiografía con trazos caóticos, estas fracturas, al no tener tanto poder de desplazamiento, son fácilmente estabilizadas con clavijas endomedulares y que pueden ayudar en el tratamiento en agudo. En cambio, las fracturas metafisarias tienen mayor poder de desplazamiento, y esto se debe principalmente a las inserciones de los músculos que se encuentran alrededor del primer metacarpiano. Proximal tenemos el abductor del pulgar, a distal del primer metacarpiano el aductor, y a nivel de la interfalángica distal tenemos al extensor del pulgar. Esto produce tres vectores de fuerza que producen el famoso desplazamiento, y como se puede ver en esta radiografía, este desplazamiento en flexión de la fractura es compensado a su vez por una hiperextensión metacarpofalángica. Como criterio de tratamiento tenemos tres, siendo la angulación de más 30 grados, el acortamiento y la disminución del primer espacio. El más importante de esto es la angulación mayor a 30 grados, que a su vez conlleva los dos
siguientes, es decir, cuanto más angulación tengamos, más acortado va a estar el primer metacarpiano y a su vez más cerrado el primer espacio interóseo. A diferencia de la fractura de los metacarpianos de los dedos largos, la fractura del metacarpiano del pulgar tolera ciertos grados de angulaciones una vez realizado el tratamiento ortopédico, y esto se debe a su capacidad de compensación de la metacarpia falángica en hiperextensión. Sin embargo, particularmente a mí me gusta realizar una reducción y aunque sea un enclavijado percutáneo para mantener esa reducción y evitar posibles redesplazamientos dentro del yeso. En cuanto al tratamiento de las fracturas extraarticulares metafisarias, al tratamiento quirúrgico, resulta interesante citar el artículo de Cerci Barrada de Ochoa, en el cual compara el tratamiento de las fracturas extraarticulares metafisarias realizado con placa de osteosíntesis versus tornillo endomedular retrógrado. Este autor llega a la conclusión de que la osteosíntesis retrógrada con tornillos endomedulares presenta menor tasa de complicación debido a la falta de necesidad de extraer el material. En cambio, las placas de osteosíntesis tendrían una segunda cirugía para extraer el material debido a la posibilidad de fricción con los tendones extensores. También resulta interesante el mecanismo de reducción, como se puede ver en estas imágenes, para corregir el grado de flexión del primer metacarpiano con la clavija guía del tornillo endomedular, tomando esta clavija como joystick para corregir esa flexión del primer metacarpiano antes de introducir el tornillo endomedular retrógrado. Ya adentrándonos en las fracturas intraarticulares, estas pueden ser de dos tipos: la fractura intraarticular es completa, la fractura de Rolando, es decir, una fractura con conformación con trazo en T, un trazo intraarticular con un trazo metafisario que los une y los separa del resto de la diáfisis. Y la fractura luxación de Bene con una fractura que se desplaza por efecto de la tracción del abductor del pulgar y el fragmento que queda adherido a los ligamentos. La fractura de Rolando, es decir, una fractura intraarticular completa, metafisaria e intraarticular, puede ser diagnosticada fácilmente con una radiografía, pero si tenemos dudas también, como decía antes, podemos realizar una tomografía. Sin embargo, fíjense en esta radiografía, se puede observar claramente el patrón articular y cómo se repite el desplazamiento y la deformidad en Z que adopta el pulgar. Estas fracturas pueden ser tratadas con una placa de osteosíntesis, y en este caso se ha agregado un tornillo más en la base debido al redesplazamiento que tenía el fragmento traccionado por el abductor del pulgar. Particularmente a mí, para el tratamiento de la fractura de Rolando, me gusta el abordaje dorsal, como el descrito por la técnica AO, y con una colocación de una placa en T de 1,5 o 2 milímetros. Este abordaje es un abordaje sencillo de disección que respeta el plano de los extensores. Y un detalle que me parece no menor es el curvado de la placa proximal para respetar la inclinación de la superficie articular y evitar el ingreso intraarticular del tornillo más proximal. Esto puede ser corroborado por radioscopía. Sin embargo, ahora con la presencia de placas con bloqueo dinámico, con bloqueo variable, podemos evitar esto sin curvar la placa y solo corregir con los 15 grados que generalmente traen las placas con ángulo variable para evitar el ingreso hacia la articulación. Si no hacemos un buen perfil por radioscopía, lo que podemos ver como si no estuviese intraarticular puede llegar a estar dentro de la articulación y por ende nos va a obligar a retirar la placa y a retomar la osteosíntesis de manera más temprana. En cuanto a la fractura luxación de Bennett, el tratamiento quirúrgico típico de esta fractura se realiza primero una reducción con, como se puede ver, una tracción longitudinal, pronación y compresión de la base para producir la reducción de la base del primer metacarpiano para que encuentre situación con el fragmento
que se mantenía en su lugar con el ligamento. Esta es una imagen de radioscopía luego de la reducción. Particularmente a mí me gusta el enclavijado percutáneo. Yo realizo 2 clavijas percutáneas tomando la base del segundo metacarpiano y una clavija más metafisaria, también que se tome la metáfisis del pulgar con la metáfisis del segundo metacarpiano. En cuanto a la conformación de la clavija que se coloca, hay varias descripciones. Sin embargo, el más popular es el método de Disselin, que está descrito en 1956, de tutorizar el primer con el segundo metacarpiano de manera extraarticular. A nosotros particularmente nos gusta no invadir la articulación, así evitar posibles cambios artrósicos, ya que es una articulación que no solamente está lesionada por la fractura, sino que agrediríamos más con la colocación de una clavija transarticular. A estos métodos todos funcionan. Sin embargo, me parece interesante este artículo donde presentan cómo al colocarlo, luego de colocar las clavijas extraarticulares, asociando los cabos proximales de las mismas, evitaría los aflojamientos tempranos y la migración de una de ellas, ya que se queda tutorizada con la otra. Con la popularización de la artroscopía y el uso ampliado de la artroscopía, la fractura luxación de Bennett se ve beneficiada con la visión directa artroscópica, como se puede ver en esta imagen, y de la reducción. Estas, aunque pongamos clavijas, la visión artroscópica, como se puede ver en esta imagen de la derecha, es un claro indicio de reducción óptima, y si podemos ver, podemos hacer unas maniobras con el mismo palpador para lograr una mejor reducción al momento de perforar y estabilizar con clavijas. Definitivamente creo que hoy con la posibilidad de hacer asistencia artroscópica, a mí personalmente me gusta mucho hacerla en este tipo de fracturas para garantizar la reducción anatómica de la superficie articular. En estas imágenes podemos ver cómo nosotros realizamos la asistencia artroscópica. Se realizan los portales típicos de la artroscopía de la base del pulgar, pero fíjense cómo colocamos el arco en C en posición horizontal para tener imagen permanente asistida a su vez a la artroscopía. Y fíjense cómo inclusive una pinza Halsted o un escoplo o un descolador nos puede servir transarticular para elevar de manera indirecta el fragmento o corregir los desplazamientos mientras vemos artroscópicamente y guiados por radioscopía. Por último, para recordar de esta charla que la angulación del primer metacarpiano soporta 30 grados y las mayores de 30 grados tienen que resolverse con una reducción y estabilización. Sin embargo, lo que personalmente a mí me parece que llegar a 30 grados o estar definiendo entre 30 y 20 grados puede aún así reducir el primer espacio interóseo y por eso conllevar algunos trastornos de compensación en metacarpofalángica y sufrimiento de la metacarpofalángica a largo plazo. En cuanto a la reducción articular de las fracturas intraarticulares, más que nada de la fractura de luxación de Bennett, como toda fractura articular, intraarticular, tiene que ser anatómica, y ahí está el tercer punto, que la asistencia artroscópica para estas fracturas, desde mi punto de vista, es indispensable para lograr un resultado óptimo. Bueno, muchas gracias por su atención y espero que les haya servido.